Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. La cumbre de la OTAN empieza hoy con Trump en La Haya y con la frágil tregua entre Israel e Irán sobre la mesa. ¿Qué se puede esperar? En Chile, la izquierda elige este domingo a su candidato para los comicios presidenciales de noviembre. ¿Podrá ganarle al de la derecha? En Sevilla, en España, acaba de haber una polémica monumental por la restauración de la Virgen de la Macarena. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Miami. Es miércoles 25 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo tuvo ayer sus ojos puestos no solo en el cumplimiento del endeble cese al fuego entre Israel e Irán, anunciado el lunes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino también en la cumbre en La Haya de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. No era para menos. De ambas cosas depende la seguridad mundial, incluida en buena parte, aunque no lo parezca, la de América Latina. Por eso, causaron mucha inquietud por la mañana tanto el ataque de Israel contra Irán como la ofensiva iraní contra ciudades israelíes. Eso molestó mucho a Trump antes de viajar a La Haya. En la Casa Blanca, el presidente dijo no estar feliz con Israel por haber arrojado gran cantidad de bombas en el cese al fuego y agregó: básicamente estamos ante dos países que han peleado tanto que ya no saben qué diablos están haciendo. Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Poco después, la CNN dio cuenta de un estudio elaborado por los servicios de inteligencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos, según el cual los bombardeos estadounidenses a Irán el domingo solo han servido, ojo, para retrasar levemente el proyecto nuclear del país persa. Como era de esperarse, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rechazó el informe. Dijo que había sido filtrado por alguien anónimo y de segundo nivel. Horas más tarde, Trump llegaba a la cumbre de la OTAN, alianza de defensa occidental creada tras la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasará en este encuentro de alto nivel donde está el presidente Donald Trump, cuyo país pone el 62% de los fondos de la OTAN? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, esta es la primera gran cumbre internacional a la que asiste Donald Trump en su segunda presidencia. Estuvo en la reunión del G7 hace unos días en Canadá, pero tuvo que irse antes debido al conflicto entre Irán e Israel. Y precisamente este asunto está en el centro de esta cumbre de la OTAN. Trump ha estado celebrando en las últimas horas el frágil alto el fuego entre Irán e Israel como un logro personal, pese a que a la hora de grabar este podcast sigue habiendo mucha incertidumbre sobre si podrá mantenerse, porque como hemos visto en los últimos días, todo puede cambiar en un solo segundo. Pero hasta el momento, Trump habla de éxito y del final de la guerra de los 12 días y asegura que todo esto es resultado de su ataque contra instalaciones nucleares iraníes el fin de semana. Una operación que aplaudieron muchos aliados de la OTAN, como el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz y el propio secretario general de la alianza, Mark Rutte, e incluso aquellos líderes que mostraron preocupación por el riesgo de un conflicto más amplio en Oriente Medio, como el presidente francés Emmanuel Macron. Aún así, se mostró muy cauteloso
en sus palabras. Y esto es interesante, porque ese es otro de los objetivos de esta cumbre de la OTAN: apaciguar a Trump, salvar distancias, calmar tensiones, después de que el presidente de Estados Unidos lleve años, ya desde su primer mandato, cargando contra la alianza, sobre todo por el gasto en defensa de los socios. Tercer tema clave del encuentro en La Haya. El objetivo de la OTAN, a petición de Trump, es que los aliados eleven el gasto al 5% del PIB de cada país, un objetivo mucho mayor del 2% establecido anteriormente y que aún está bastante lejos de cumplirse. Pero Rutte estableció esta cumbre como la fecha para cerrar un acuerdo unánime y a futuro entre los 32 países de la alianza. Aún así, en los últimos días han surgido divisiones lideradas sobre todo por el gobierno de España, que se opone a ese 5%, y ese podría ser un foco de tensión entre los aliados y con el presidente estadounidense en las próximas horas. Y algo más. Se espera que Donald Trump se reúna con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, 4 meses después de aquel estallido diplomático en el despacho oval de la Casa Blanca. Y pese a que la relación entre ambos ya ha mejorado desde entonces y que la guerra de Rusia en Ucrania ya no parece la prioridad del presidente de Estados Unidos estos días, pero siempre conviene estar muy pendientes en general de estos encuentros diplomáticos, los oficiales o los cruces en los pasillos entre los líderes internacionales, porque muchas veces dan claves importantes en este tipo de cumbres y especialmente de la OTAN. En Chile está a punto de empezar la carrera por la presidencia de la República. Los comicios son el 16 de noviembre, pero antes, este domingo, tendrán lugar las elecciones primarias para que los partidos de izquierda escojan a su candidato. Hay 4 aspirantes, 2 con más opción. Una es la ex ministra de Trabajo y militante del Partido Comunista Janet Jara, de 51 años. La otra, la ex vicepresidenta y ex ministra del Interior, que forma parte del Partido por la Democracia, Carolina Toá, 9 años mayor. Jara y Toá figuran en una encuesta de este mes de la firma CADEM, que incluye a los candidatos de todos los sectores. Jara obtuvo el 8% de la intención de voto y Toá el 7%. El domingo, en la televisión nacional, les preguntaron qué harían el primer día si llegaran a la presidencia. Voy a ir a conversar con ustedes, no solo con los que van a participar de esta primaria, los que van a votar por nosotros, sino que los que precisamente están en la otra posición, o aquellos que no han definido su posición. Y juntos vamos a definir no solo el primer decreto, sino que además el rumbo que nuestro país debe llevar adelante para salir de temas tan relevantes como son el crecimiento económico, los derechos sociales y la seguridad pública. Voy a pedir al Parlamento facultades especiales para poder desplegar militares en zonas con violencia crítica sin necesidad de dictar estado de emergencia a través de un decreto con fuerza de ley. Chile necesita mano firme para tomar decisiones difíciles y yo la tengo. El lío para Janet Jara y Carolina Toá es que en la encuesta CADEM están muy por debajo de los 2 principales candidatos de la derecha, el ultraderechista José Antonio Kast con el 17% de la intención de voto y la exministra conservadora Evelyn Matei con el 16%. Por eso, la pregunta es si de estas primarias podrá salir una candidatura fuerte para competir de verdad con la derecha y reemplazar al presidente Gabriel Boric. Llamamos ayer a París a Noam Titelman, investigador postdoctoral del Observatorio de la Polarización de Sciences Po. Bueno, hay 3 candidatos que teóricamente podrían ganar. El candidato que va tercero en la encuesta es el diputado Gonzalo Vinter, del partido del presidente llamado Frente Amplio. Es de algún modo el candidato más continuista de todos los candidatos, tiene una historia más en común con el presidente. Y por lo mismo, quizás su mayor dificultad es que carga con los logros y los fracasos de un gobierno con 30% de aprobación. En general, su núcleo de apoyo está en los votantes más jóvenes. La candidata que va segunda en la encuesta es la exministra Carolina Toá. Ella es una política de una dilatada trayectoria en el PPD, el Partido por la Democracia.
fue dirigente estudiantil, alcaldesa, diputada, ministra vocera de gobierno y ahora último, durante el gobierno del presidente Boric, fue ministra del Interior. Es la candidata que representa el ala más moderada de la coalición de gobierno. Y si bien partió como la favorita, la verdad es que durante la pre-campaña no ha logrado crecer. Y una dificultad que enfrenta es haber sido la ministra a cargo de combate a la delincuencia, que es una agenda que aparece como la número 1 de prioridades de la ciudadanía en todas las encuestas hace varios meses, si no hace varios años, y en la que en general el gobierno tiene un relativamente bajo nivel de apoyo. Y su núcleo de votantes son en general electores moderados y de mayor edad. Y por último, quizás la sorpresa de la contienda ha sido el crecimiento de Janet Jara, ex ministra del Trabajo, también ex dirigente estudiantil y una militante del Partido Comunista, que se ha destacado por contrastar un tanto con sectores de su partido, empujando acuerdos con la derecha y con el empresariado. Por ejemplo, ella lideró el proceso para aprobar una reforma de pensiones en acuerdo con un sector importante de la derecha y del empresariado, y tiene un especial arrastre en sectores populares y en los votantes más de izquierda. Sin duda, su gran desafío, pensando en las elecciones, es su militancia. Hay un sector importante de la población que vota en rechazo al Partido Comunista en general, pero en particular el Partido Comunista es el único partido de la coalición de gobierno que no ha denunciado las trampas que se hicieron en las últimas elecciones de Venezuela y en general, digamos, los abusos del régimen dictatorial de Venezuela. Esta primaria además se hace en la sombra de encuestas que muestran en general una especie de derechización del electorado. La encuesta lo que está mostrando es un virtual empate entre la candidata de la centro-derecha, el candidato de la ultraderecha y quien sea que gane la primaria de izquierda. Es decir, por primera vez en la historia democrática de Chile, el que un candidato de izquierda pase a la segunda vuelta no está para nada garantizado. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. En Sevilla, la capital de Andalucía, aquí en el sur de España, se ha suscitado en las últimas horas una controversia mayúscula por la restauración de la Virgen de la Macarena. La imagen del siglo XVII se encuentra en la basílica del mismo nombre en esa ciudad. La Macarena es una de las vírgenes más famosas de Sevilla y España, aunque Juan Carlos asegura que en esa ciudad le disputa el trono a la Virgen de Triana. Pero además es una de las imágenes más veneradas de la Semana Santa sevillana, una de las más célebres de todo el mundo. El problema es que el fin de semana los fieles quedaron aterrados al ver la restauración de la imagen. Algunos hablaron en informativos Telecinco, noticiero que también captó el momento en que una señora persiguió por la calle al restaurador, Francisco Arquillo, y le pidió cuentas. No es ella. Le han quitado la expresión de sus ojos y sus cejas, que era lo que la caracterizaban. Cierto que el icono que reconocemos ahora mismo no se ve. Los retoques que le han hecho, las pestañas, las cejas, tanto lo que se está hablando, le dan una expresión que no es la de la Virgen. Me imagino que podrás devolverle su cara. La Virgen de la Macarena llegó a Sevilla traída por un italiano que iba rumbo a América. Pero el hombre murió y la Virgen se quedó. La veneran y la cuidan los miembros de la Hermandad de María Santísima de la Esperanza Macarena, creada mucho antes, en 1595. El rostro de la Macarena muestra a la Virgen llena al mismo tiempo de dolor y de esperanza. Entre sus adornos tiene 5 pétalos verdes de cristal de roca francés, donados por un torero célebre que se llamaba Joselito el Gallo. Pero, ¿qué fue lo que hizo el restaurador para que todo esto se volviera noticia en la prensa española? Llamamos ayer a la capital andaluza a Pepe Trasorras, periodista del diario ABC de Sevilla, donde ha cubierto el tema. La crisis de la Macarena ha estallado por una restauración cuyo resultado no fue el que se esperaba. El sábado por la mañana, a primera hora, abrieron las puertas de la basílica donde se encuentra la Virgen de la Esperanza Macarena, tras una intervención que había durado poquitos días, apenas 4 o 5 días,
para unas labores que iban a ser de mantenimiento, de conservación. Una limpieza superficial de la talla, algo que es bastante habitual cada cierto tiempo. Sin embargo, pues bueno, las primeras imágenes que se difundieron como la pólvora daban buena muestra de que la Virgen había cambiado mucho, que tenía un aspecto muy diferente. Y esto generó, pues bueno, una consternación enorme entre los fieles y devotos de la Virgen y entre todos los sevillanos. Tanto es así que la propia hermandad tuvo que cerrar el templo por la tarde y ponerse manos a la obra para retocar a la imagen. Le cambiaron unas pestañas que eran muy grandes, mucho más que las anteriores, y volvieron a abrir, pero las quejas continuaron y era palpable la diferencia. Entonces por la noche, durante toda la noche, tuvieron que estar otra vez interviniendo a la imagen para revertir la restauración que se había hecho. Y así el domingo por la mañana ya volvió a abrir, mostrando pues la tercera intervención en apenas 24 horas, algo que es insólito. Aunque ya el aspecto era muy parecido, claro, el daño estaba hecho y aún así todavía es necesaria una nueva intervención más laboriosa y con más tiempo que restaure, ¿no?, lo que es la fisonomía de la imagen. Y todo esto pues ha desembocado en manifestaciones de hermanos a las puertas del templo, dimisiones de los dirigentes de la hermandad, que todavía apenas han dado explicaciones de todo lo que ha ocurrido, que es algo importante cuando esto ocurrió el sábado. Y pues bueno, los sentimientos de muchas personas se han herido, ¿no? Porque la Macarena es una obra artística muy importante que no se puede tocar así como así, y aún más como imagen devocional. La fuerza que tiene pone en juego ya los sentimientos de muchas personas que día a día pues se ponen en sus manos y acuden a verla, ¿no? Y también el sentimiento de identidad y de pertenencia que la ciudad de Sevilla tiene en torno a esta imagen. Entonces todo eso pues ha sido una auténtica bomba de relojería que ha estallado este fin de semana. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interior, el DHS, dijo ayer que la detención el sábado en Santa Ana, en California, del jardinero mexicano Narciso Barranco se debió a que él agredió a las fuerzas del orden con una desbrozadora. Sin embargo, muchos afirman que no es verdad. El jardinero de 48 años, que lleva 31 en Estados Unidos y que es padre de 3 soldados estadounidenses, fue golpeado repetidamente en el suelo, tras haber sido detenido por el Servicio de Aduanas e Inmigración, el ICE. Su captura ha desatado una ola de indignación entre los hispanos. La fiesta de la boda de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y la periodista Lauren Sánchez, que se celebra el sábado, será en otro lugar de Venecia. Por las protestas que planeaban miles de ciudadanos y por motivos de seguridad, se trasladó de la Scuola Grande de la Misericordia, en la zona nocturna de Canereccio, a Arsenale, un complejo de astilleros viejos más aislado en el distrito de Castello. Habrá 250 invitados, entre ellos Shakira, Mick Jagger, Elton John, Eva Longoria, Bill Gates y Oprah Winfrey. Una encuesta realizada a más de 6.000 personas en el Reino Unido por el Institute of Practitioners in Advertising, el Instituto de Practicantes en Publicidad, acaba de establecer que por primera vez los británicos pasan más tiempo frente a su teléfono celular que frente al televisor. Ahora están 3 horas 21 minutos viendo el móvil diariamente y 3 horas 16 minutos mirando la televisión. El cambio ha sido notable. Hace 10 años pasaban 1 hora 17 minutos frente al teléfono. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.